Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Se enfrentan Donald Trump y Elon Musk en redes sociales. Ruptura entre estos personajes que ha puesto en vilo la economía de los Estados Unidos. Tan solo este jueves las acciones de Tesla, empresa de Elon Musk, cayeron 14%, mientras que Donald Trump, su empresa Media, se desploma 8%. Los principales índices de Wall Street registran esta pelea y también fueron impactados. Lamenta la Cancillería el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que otorgó inmunidad a los fabricantes de armas demandados por México. La Secretaría de Relaciones Exteriores asegura que continuará con los recursos legales y diplomáticos a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas. Condenan las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública los actos vandálicos después de que un grupo de maestros, presuntamente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, irrumpieron de manera violenta en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Centro Histórico. Pese a ello, reiteraron la apertura al diálogo. Firma Arturo Reyes Sandoval, el director general del Instituto Politécnico Nacional, un convenio general de colaboración con Green Business Certification Inc. para consolidar su compromiso en la adopción de prácticas internacionales de gestión ambiental. En el mundo, abre la Fundación Humanitaria de Gaza, administrada por Estados Unidos, nuevo centro de distribución de ayuda en la zona de Rafah. Además, reinició las operaciones de otros 2 centros que habían sido cerrados de manera temporal. Estos espacios han sido calificados como trampas mortales para los gazatíes que buscan alimento. Y en la cultura, rinden homenaje a Mónica Lozano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La productora mexicana ha participado en producciones como Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu. Vemos imágenes de uno de los mercados más famosos del mundo. Está ubicado en Irak. Sus comerciantes se preparan porque se acerca el Eid al-Adha, también llamada Fiesta del Sacrificio, que podría traducirse como Día del Cordero, un evento que se lleva a cabo la noche del jueves 5 de junio y hasta el lunes 9 de cada año. Es la región del Kurdistán donde se prepara esta festividad, la mayor de los musulmanes, y lo hace con este épico bazar, el mercado más grande y emocionante. Un tour gastronómico de los más importantes en Irak, en donde, como observamos, se vende de todo, desde pan, semillas, fruta, verduras, un sinfín de productos. Algunas familias que pueden permitírselo van a realizar el sacrificio de un animal, y en otros puntos habrá medidas excepcionales, donde se suspenden incluso estos sacrificios por orden real. Con estas imágenes los saludamos. Gracias por cerrar juntos la semana. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Viernes 6 de junio. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos con mucho gusto a Magdalena Alejo, Lía Vadillo, Jimena Raya, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias porque nos siguen en plataformas digitales. Así es, y les recordamos que también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Si ya nos están escuchando desde aquí, les saludamos. Aparece un código QR en la pantalla. Siempre les invitamos a que lo escaneen. Les lleva directamente a nuestra página. Y hoy viernes tenemos una pregunta y queremos que nos ayuden a contestarla a través de nuestras redes sociales. Y es que participen con nosotros. ¿Saben ustedes por qué se le llama al béisbol el rey de los deportes? Tenemos algunas opciones, pero de cualquier forma los invitamos a que participen. Claro que sí, al final de este espacio les vamos a dar a conocer las respuestas, las compartiremos con todos ustedes y también tendremos una entrevista con Betty Pereira sobre los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol, así que nutrido el espacio, vamos a comenzar con la información. Después de ser grandes aliados, hay ruptura. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk se están enfrentando y lo hacen de manera pública a través de redes sociales.
El motivo, la dura crítica que hizo Musk al proyecto de ley presupuestaria de Donald Trump, la cual consideró nada más como una abominación. A través de mensajes en redes sociales, ambos personajes se han referido de forma despectiva uno del otro. Trump dijo que Musk se volvió loco y el dueño de Tesla, de la red social X, afirmó que sin él no sería presidente. Pero ante esta oleada de dimes y diretes, Tesla va perdiendo más de 14% de su valor en un día. Les contamos más de esta historia. El pleito entre el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y el hombre más poderoso del mundo, Donald Trump, ha puesto en vilo a Estados Unidos y su economía. En la Bolsa de Valores de Nueva York, las acciones de Tesla, propiedad de Musk, cayeron 14%, mientras que Trump Media se desplomó 8%. Una amistad que terminó en una ruda separación que comenzó con las críticas que Elon Musk hizo al plan fiscal de Trump, considerando que es abominable y repugnante. Una propuesta que el presidente estadounidense llamó gran y hermoso proyecto de ley. Haciendo una analogía, algunos demócratas llaman a este episodio la gran y hermosa ruptura a la separación entre Trump y Musk. El intercambio de mensajes en redes entre ambos escaló este jueves. El dueño de X, Tesla y SpaceX insinuó que Trump está en los archivos de Jeffrey Epstein, el empresario acusado de prostituir a menores. Afirmó que algunos documentos de la investigación no se han hecho públicos porque Trump aparece en esos archivos. Trump amenazó a Musk con cancelar los subsidios y contratos que tiene con el gobierno, decisión que dijo debió haber tomado el expresidente Joe Biden. Elon está molesto porque aprobamos el mandato de vehículos eléctricos, que implicaba una gran inversión. Están teniendo dificultades con los vehículos eléctricos y quieren que paguemos miles de millones de dólares en subsidios. Elon lo sabía desde el principio, lo sabía desde hace mucho tiempo. Musk dejó su cargo gubernamental el viernes pasado, en medio de rumores de un distanciamiento con el presidente. La despedida fue en un ambiente amistoso en la oficina oval, entre elogios, aunque llamó la atención un moretón en el ojo de Elon Musk. Viste a un hombre muy feliz detrás del escritorio oval, incluso con el ojo morado. Le dije, ¿quieres un poco de maquillaje? Te lo haremos. Pero me dijo, no lo creo. Aliados de Trump, como su ex asesor Steve Bannon, dijo que Musk, de origen sudafricano, debería ser deportado, porque seguramente, dijo, es un extranjero que vive en Estados Unidos de manera irregular. 11 Noticias, Norma Vargas Aldívar. Y bueno, esta ruptura entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Elon Musk ha impactado al mercado bursátil allá en la Unión Americana, que este jueves cerró con variaciones importantes. Mire usted, el Dow Jones bajó un 0.25%, mientras que el Standard & Poor's 500 retrocedió un 0.53%. El Nasdaq perdió un 0.83%. Por otro lado, el índice Morgan Stanley Capital International también descendió un 0.4% y el Bloomberg Magnificent cayó un 2.2%, estos indicadores. De igual manera, en el mercado de divisas mundiales, el euro avanzó un 0.2%, mientras que la libra esterlina subió un 0.1%. El yen japonés retrocedió un 0.7%. Así estos indicadores, pues tras este conflicto que ya es público entre estos dos personajes. Vámonos con otros temas, y es que México fijó su postura respecto a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que desechó una demanda en contra de los fabricantes de armas presentada por el gobierno de México. Esto fue en 2021 y buscaba frenar el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta más. El gobierno de México expresó su tajante desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que mediante la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas otorgó inmunidad a los fabricantes de armas demandados por nuestro país. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó el fallo y anticipó que continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles. Aseguró que México ha presentado argumentos sólidos que
que demuestran el daño que estos fabricantes causan a nuestro país y seguirá luchando contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas. La Cancillería precisó que esta decisión del máximo Tribunal de Justicia de Estados Unidos no afecta el curso de una segunda demanda que presentó México en Tucson, Arizona, en 2022 contra 5 tiendas distribuidoras de armas. Esa demanda sigue su curso y se encuentra en la etapa de producción de evidencia. La Cancillería mexicana destaca que las dos demandas han evidenciado el grave impacto del trasiego de armas de fuego a México y que se logró llamar la atención sobre el tema a nivel bilateral y mundial, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en el 2021. En Washington, la Corte Suprema bloqueó la demanda que presentaron los abogados de México contra 8 fabricantes de armamento, acusándolos de contribuir a la violencia armada de los cárteles, haciendo énfasis en que el 70% de las armas que utilizan esos grupos delincuenciales provienen de Estados Unidos. México exigió una compensación de $10,000 millones a dichas empresas, entre ellas Smith & Wesson, Colt o Glock. Los 9 jueces del máximo tribunal estadounidense concluyeron que la demanda mexicana no plantea de manera clara que las compañías hayan ayudado e instigado directamente a la venta ilegal de armas a grupos criminales. La Asociación Nacional de Rifles celebró la decisión del máximo tribunal, que no es apelable. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y tras este fallo de la Corte Americana, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que los gobiernos de Donald Trump y el de la presidenta Claudia Sheinbaum mantienen una colaboración activa para frenar el tráfico de armas. A través de su cuenta oficial en X, Johnson aseguró que este trabajo conjunto para detener el flujo de armas de Estados Unidos a México ayuda a desmantelar las redes que alimentan la violencia, con lo cual ambas naciones se hacen más fuertes y seguras. Otros asuntos: 22 días del plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en la Ciudad de México, y el magisterio disidente sigue protagonizando actos de violencia y vandalismo. El más reciente, cuando integrantes de la coordinadora ingresan a la fuerza en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los daños son diversos, actos que han causado el rechazo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y también de las autoridades federales. Han hecho un llamado insistente: hay que continuar el diálogo. La historia. Este jueves, un grupo de maestros, presuntamente de la CETEC, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, ingresó por la fuerza a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Después del mediodía, un grupo de encapuchados irrumpió violentamente en el edificio, extrajo archivos, papelería, equipo de cómputo y prendió fuego al mobiliario. Al lugar llegaron casi 100 elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la ciudad, que controlaron el incendio. No hubo heridos. Es un acto de vandalismo inaceptable, totalmente reprochable como una conducta de la lucha de los trabajadores. La dirigencia del sindicato dio parte a las autoridades. La Secretaría de Gobernación externó su rechazo a estos actos violentos, que calificó como vandálicos, y llamó a la coordinadora a privilegiar la negociación pacífica. La SEP también se sumó al repudio de todo acto vandálico. Cabe recordar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, cuyo edificio fue vandalizado, aceptó el incremento salarial del 10% y la edad de jubilación propuestos por la SEP y la Secretaría de Gobernación,
58 años para hombres y 56 para mujeres. En contraparte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE y la CETEC, pidieron la abrogación total de la ley del ISSSTE de 2007 y con ello que la edad de jubilación se congele de manera inmediata en 55 años para hombres y para mujeres. De ahí que de manera paralela a los actos de la CETEC, integrantes de la CENTE marcharon ayer a las instalaciones del ISSSTE, al norte de la Ciudad de México, para exigir reducir la edad de retiro. Y en la mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los hechos violentos protagonizados también por personas encapuchadas el miércoles, en esta ocasión afuera de la Secretaría de Gobernación. Porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación? Es un grupo pequeño, de mucha provocación. Entonces realmente los maestros que están movilizados pues deberían de deslindarse o asumirlo. La CENTE respondió: eran compañeras que aventaron un vehículo y bueno, se hizo escándalo porque les aventaron extintor. Pese a los actos de provocación, el gobierno federal reiteró que el diálogo sigue abierto. Con imágenes de Raúl Mejía y Ángel González e información de Ana Karen Ballesteros y Armando Gama, 11 Noticias. Vámonos con otros temas. Y mire, el Congreso de Guanajuato rechazó despenalizar el aborto, por lo que continuará siendo un delito en esa entidad. La sesión concluyó con 19 votos a favor de archivar la iniciativa y 17 en contra. Esto fue de último momento, en medio de diversas manifestaciones por parte de mujeres ahí presentes en el Congreso, pues la diputada del Partido Verde, Itzel Mendo, cambió el sentido de su voto y de esta manera favoreció al bloque conservador, principalmente del Partido Acción Nacional, y con ello la negativa de eliminar del Código Penal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Las mujeres no necesitamos tutores morales, las mujeres necesitamos derechos. Estamos a favor de la vida digna y por eso estamos a favor del reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres guanajuatenses. Y lo vuelvo a gritar, la decisión de ser madre o no es única y exclusivamente de las mujeres. Quienes estuvieron en contra de la interrupción del embarazo de manera legal no hablaron de derechos, más bien mostraron posturas conservadoras. El Estado se deslinda, le dice, decide lo que tú quieras, pero la deja sola en el momento más vulnerable. No hay libertad donde no hay alternativas. Sabemos que el aborto fracasa como una política pública, porque no ataca las causas. Las causas que llevan a una mujer a pensar que no puede continuar con su embarazo. No resuelve la pobreza, no combate la violencia, no garantiza redes de apoyo. En representación de Morena, Ades Aguilar subió a la tribuna para reclamar la actitud de legisladoras y legisladores del PAN. Ustedes, diputadas y diputados panistas, vienen aquí con un discurso gastado, oportunista, que defiende la vida porque está en la Constitución. Y es que la prohibición del aborto seguro y legal en Guanajuato ha llevado a la criminalización de las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo. En los últimos 10 años se han abierto 257 carpetas de investigación por este delito de interrupción del embarazo. Mientras se discutía el dictamen, grupos feministas y organizaciones que se dicen pro vida, o más bien antiderechos, se manifestaron afuera del Congreso del Estado. Y mire, la actualización más reciente para la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación muestra un avance ya del 99.72% de las actas computadas. Esta elección la está encabezando hasta el momento Gilberto de Guzmán Batis, con 4.614.000 votos.
Este funcionario anteriormente fue director de Relaciones Nacionales y Asuntos Internacionales de la Suprema Corte de Justicia. Además, fungió como coordinador de asesores de la Presidencia del Congreso del Estado de Chiapas. Fue consejero del Instituto Electoral también de Chiapas y actualmente es presidente del Tribunal Electoral de esa entidad. Y en la elección de mujeres, en tanto, va al frente Claudia Valle Aguilasocho. Ella acumula 4.069.000 votos. Esta mujer, Claudia Valle, desde hace 9 años es magistrada electoral a nivel federal. Actualmente preside la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral. En 2024 le tocó ser la 6ª magistrada para validar la elección presidencial, en la que ganó la doctora Claudia Sheinbaum. A las 6:27 en la hora del centro revisamos nuestro portal que siempre le recomendamos para que lo cheque. Tiene la información en tiempo real, actualizada minuto a minuto de todos los temas. Ahí se queda nuestro portal para que lo cheque cuando necesite saber algo específicamente acerca de lo que le informamos. Incluye la Mañanera del Pueblo y diferentes micrositios. Ahí está el del Poder Judicial y la relación México-Estados Unidos y Canadá. Revisamos portadas de los diarios. Iniciamos con lo que dice el Heraldo. A 8 columnas, por supuesto, de amigos a rivales, duelo de titanes, Elon Musk, Donald Trump, el presidente y su exaliado desataron esta guerra de declaraciones que acapara las planas de los diarios nacionales e internacionales. Vámonos a ver la jornada, tema la Suprema Corte de Estados Unidos y la demanda de México contra armeros. Relaciones Exteriores expresó ya su desacuerdo, va a seguir agotando recursos legales. La fotografía, pues los disturbios que provocaron disidentes, incendio en el edificio de la CENTE, maestros que no quieren las reformas de la jornada. Vámonos a revisar el Universal. Ministros heredarán rezago bajo amenaza de destitución. Se está peleando Elon Musk y Donald Trump. Y el plantón, los bloqueos, los incendios, los maestros disidentes que dicen no a las propuestas. Le recordábamos ayer que hace 16 años, 49 niñas y niños fallecieron en un incendio en la guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora. Recordamos lo que ocurrió en aquel entonces, en 2009, porque al dolor que provocó esa situación, ese lamentable incendio en las familias de estos pequeños y pequeñas, se sumó también la frustración por no encontrar castigo para los responsables. A continuación les compartimos la segunda parte del reportaje especial de mi compañera Araceli Aranday. El crimen fue ocasionado por un estado omiso y negligente. Y la tragedia es, aún después de años, inacabable para los padres y madres de 49 víctimas, todas menores de 5 años, que murieron en una bodega llamada Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Ha sido un camino muy largo, muy doloroso, de mucha decepción también en el Estado mexicano, en sus instituciones. A 16 años del incendio, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, integrado por las madres y los padres de las víctimas, lograron que 32 personas fueran procesadas. Sin embargo, la lista se redujo a 22 y después a solo 10 personas, debido a que algunos lograron sentencia absolutoria y en otros casos se declaró extinta la acción penal, y a otros se les otorgó el perdón. Actualmente solo hay 10 sentenciados y solo una persona en prisión. Noemí López, titular del Departamento Delegacional de Guarderías del IMSS, sentenciada a 8 años y 5 meses y que se entregó voluntariamente. No todas las personas que son responsables fueron investigados, fueron procesados y mucho menos sentenciados, ¿no? En mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las responsabilidades por las 49 muertes fue involuntaria. Por ello, las condenas de 25 años que se establecieron en un principio se redujeron. Por una ridícula sentencia de 5 años,
3 meses, 3 días por la muerte de 49 niños. Cuando el primer juez dijo, creo que eran sentencias de 50 a 20 años, y se ampararon y les otorgaron el amparo y les redujeron la pena. Es de vergüenza. En memoria de las niñas y niños fallecidos, el movimiento civil impulsó la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que regula la actuación por el bien de las infancias de los 3 niveles de gobierno, el sector privado y el social en todo el país. Es una ley reactiva a la tragedia, una ley que se dio porque murieron 49 niños, decenas resultaron lesionados, entonces es algo que nosotros lo sentimos muy de nosotros. El pasado 15 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el regreso de las estancias infantiles. El nuevo modelo será administrado por el IMSS y llevará por nombre Centros de Educación y Cuidado Infantil, CECI. Deja en el pasado la subrogación de los servicios, que en realidad era un negocio más que el acceso a un derecho o una atención o cuidado de los niños y las niñas, sino un negocio generado en el periodo de Calderón, en donde se subrogaron los servicios en las famosas estancias infantiles, que entre otras cosas lamentablemente llevaron a la tragedia de la guardería ABC. Hoy en esta administración se están viendo como señales de que quieren hacer algo y es el proyecto que iniciando este año la presidenta Claudia Sheinbaum. El pasado 30 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua, el gobierno federal colocó la primera piedra de lo que será el Centro de Educación y Cuidado Infantil, CECI. Este centro será supervisado por el Movimiento 5 de Junio, integrado por los padres de los niños de la guardería ABC. Desde Hermosillo, Sonora, con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Araceli Aranday. Y sí, son ya 16 años de lo ocurrido en este crimen en el que el Estado fue totalmente omiso. La presidenta Claudia Sheinbaum lo rememoró y envió su solidaridad a las víctimas. Resaltó que en su gobierno se echa abajo la privatización y corrupción en los servicios de salud, factores que afirmó fueron parte de lo que provocó este incendio. Yo he hecho ahí un trabajo de mucha comunicación con las víctimas, siempre nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento con las víctimas. Y el fondo es que pues nosotros ya no estamos de acuerdo en esta subrogación de los servicios de guarderías del IMSS. Esta idea neoliberal de que lo público era malo per se y lo privado era bueno per se, pues mostró en el caso de la guardería ABC lamentablemente que no necesariamente, y que más bien era un asunto ideológico y de corrupción, el estar promoviendo la privatización de todos los servicios. Destacó que en su administración se deja atrás el sistema de guarderías subrogadas con la creación de más de 200 centros de educación y cuidado infantil, CECIs, espacios seguros, dignos, formativos para las infancias. Los primeros se construyen en Ciudad Juárez, Chihuahua. Incluso las familias nos ayudaron en validar el diseño de los nuevos centros de educación y cuidado infantil, de los nuevos CECIs. Cambiamos de tema. Como parte del compromiso con el medio ambiente, el Instituto Politécnico Nacional firmó un convenio de colaboración con la asociación Business Certification Incorporation, esto para la sustentabilidad y certificación de prácticas internacionales en materia ambiental. Con un llamado a renovar el compromiso de proteger el planeta, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Dr. Arturo Reyes Sandoval, firmó un convenio de colaboración con Green Business Certification Corporation. Este Día Mundial del Medio Ambiente les invito a renovar
la promesa de proteger el planeta, de pensar cada paso que damos, de honrar la visión del general Lázaro Cárdenas como politécnicos que somos, de construir un futuro donde el bienestar social y el bienestar del medio ambiente sean un reflejo de ese gran compromiso que tenemos en el Instituto Politécnico Nacional. Antes de inaugurar la Jornada Politécnica del Medio Ambiente, el doctor Reyes Sandoval alertó sobre la urgencia de terminar con la contaminación por plásticos. Hay cifras de 14 millones de toneladas de plástico que se vierten a nuestros océanos, lo cual es una cantidad alarmante y ya se generan islas que son de un tamaño más grande que ciertos países. Entonces hay urgencia de actuar, hay que redoblar esfuerzos, hay que entender mejor cómo nuestras acciones y cada paso que damos día a día podemos mejorar el ambiente o podemos orillar a que se empeoren las cosas. Peter Templeton, presidente de la Association Business Certification Corporation, destacó la trascendencia de este convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional para la sustentabilidad y certificación de prácticas internacionales en materia ambiental. Juntos trabajaremos para formar profesionales capacitados que lideran prácticas sostenibles en construcción, contribuyendo así a un futuro más responsable y respetuoso con nuestro entorno. Que esta alianza es un ejemplo de la estrecha relación y colaboración que debemos mantener en el entorno político actual. Es más importante que nunca que atravesemos fronteras para continuar el progreso de la sostenibilidad en América del Norte. Salvador Martínez, 11 Noticias. Miren, turistas fueron sorprendidos por la repentina erupción de gases y expulsión de material volcánico de Etna, que está ubicado en la costa este de Sicilia, en Catania, Italia. El volcán activo recientemente ha generado pánico entre los visitantes en esta semana. Estas fueron las imágenes que se pudieron observar. Cerca del mediodía, una estruendosa erupción fue lo que elevó esta columna de humo de alrededor de 5 kilómetros, ocasionando algunas corrientes de lava. Protección Civil en Italia emitió alerta roja, aunque por el momento la actividad se limita a la zona del cráter y se ha restringido también el acceso al lugar. Así de sorprendente es la naturaleza, a veces furiosa, otras veces noble, pero siempre, siempre inesperada. Vámonos a conocer el reporte puntual del estado del tiempo. En cuanto al pronóstico del tiempo para este fin de semana, el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional vigilan 2 zonas de baja presión en el Océano Pacífico, con 60 y 80% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical en 7 días respectivamente. La más cercana a nuestro país, señalada en color rojo, podría convertirse en ciclón tropical durante el fin de semana, esto frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Por este motivo, las precipitaciones incrementarán en los estados del occidente, sur y sureste de México, pronosticándose para hoy lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. De igual forma, esperamos oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Chiapas y Oaxaca, por lo que se pide a los bañistas atender los señalamientos de las autoridades. En contraste, el sistema anticiclónico detona una nueva onda de calor en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y en la península de Yucatán, por temperaturas de 35 a 45 grados. En el pronóstico regional, en el sureste tendrán un fin de semana lluvioso en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. El ambiente será fresco durante las mañanas y cálido a caluroso por las tardes. A partir de hoy, el viento soplará del este y sureste con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca. En el occidente, durante el sábado por la tarde, el viento también se intensificará en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. El oleaje también incrementará con fuertes aguaceros en esa región. En el norte del país,
lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Tendrán en Chihuahua y Durango. Aún así, el ambiente será muy caluroso con onda de calor en toda la región. Recuerden tomar agua natural y usar protector solar. En el centro del país, dominará el cielo medio nublado con lluvias y chubascos en Puebla, Morelos y suroeste del Estado de México. En el resto de la región, incluida la Ciudad de México, se podría presentar lluvias aisladas. Pasamos a la península de Yucatán, donde las lluvias también disminuirán considerablemente. Esto en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, dando paso a temperaturas muy calurosas todo el fin de semana. Eviten que el agua de lluvia de los días pasados no se estanque para evitar la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades. Finalmente, en el noroeste del país, dominará el cielo parcialmente nublado sin posibilidad de lluvias. Ojo con la onda de calor y eviten acciones que puedan generar incendios forestales, de pastizales o basureros. 11 Noticias. Vamos con asuntos de la Ciudad de México, y es que el gobierno capitalino presentó su plan con 10 acciones para avanzar y ser un espacio sustentable. Reforestación, electromovilidad, separación de basura y el fomento de sistemas de captación de agua son algunas de sus iniciativas. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó un acto de reforestación en San Miguel Topilejo de la alcaldía Tlalpan, lugar en el cual se tiene como objetivo sembrar 40 millones de árboles y plantas, entre otros programas. Y también echaremos a andar un nuevo modelo comunitario de reforestación urbana. Les llamamos manzanas verdes, que realmente van a ser calles verdes o manzanas verdes que van a garantizar en la zona urbana tener árboles, tener muros verdes, tener huertos urbanos y mucho más. Los ejemplares que se van a sembrar serán producidos en las zonas rurales de la capital y se realizará un censo de árboles y sus condiciones de salud. La mandataria recordó que más del 60% del territorio de la capital es suelo de conservación, por lo que la protección de ese territorio es garantizar la viabilidad de la zona urbana. El plan de protección del medio ambiente de esta administración se compone de 4 ejes básicos. La protección de ecosistemas claves a través de un convenio para proteger el bosque de agua con Semarnat y gobiernos estatales, combatiendo la tala ilegal y urbanización descontrolada. Este bosque provee el 70% del agua de la Ciudad de México, que sirve para cubrir las necesidades de 22 millones de personas. Hasta el momento se han recuperado 70 hectáreas de suelo que estaban invadidas. La campaña de combate a incendios forestales 2025, con el refuerzo de brigadas, monitoreo tecnológico y de educación ambiental para proteger áreas de conservación esenciales para el suministro hídrico. La revegetación urbana y espacios sostenibles con proyectos como la Utopía del Maíz en Tlalpan, que integra bienestar comunitario con conservación ambiental. Además está en marcha el impulso al transporte eléctrico con la construcción del cablebús, la inversión en mantenimiento del metro y la sustitución de microbuses por autobuses eléctricos y el programa de reciclaje de productos plásticos, llantas y residuos de la construcción. Y también vamos a seguir reciclando material de desechos de la construcción, es decir, el cascajo principalmente, que hoy tenemos que pagar para sacarlo de la ciudad, pues ya aquí en la ciudad se echaron a andar plantas para transformarlos en insumos. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora son plantas de adoquín hecho de material reciclado. La jefa de gobierno también presentó un decálogo con medidas que se adoptarán como políticas públicas para la conservación del ambiente, entre los que destacan Ciudad Esponja, infiltración de agua en acuíferos y reforestación urbana y rural, Ciudad Circular, reciclaje, separación de residuos y la construcción del Parque de Economía Circular, lucha contra el cambio climático, viviendas ecológicas y energías limpias, estrategia metropolitana, la modificación a la verificación vehicular y aire limpio, y el bienestar animal con clínicas y parques para animales.
Con imágenes de Manuel Hernández, Alberto Álvarez Santana. Lista con la cultura, Saray Campech. Cerramos la semana. Qué gusto tenerte. Bienvenida, buenos días. Así es, ya lo decías al principio, querida Angie. Y bueno, ¿quién es una de las homenajeadas del Festival Internacional de Cine de Guadalajara? Es Mónica Lozano, una de las 4 mujeres, porque también estará por ahí Dolores Heredia, Denise Guerrero y Daniela Vega, para recibir un homenaje dentro de la edición número 40, pero vamos a conocer a Mónica Lozano. Muy bien. Hoy comienza la edición número 40 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y como parte de sus actividades destacan los homenajes a personajes que se han dejado la vida en el cine, como es el caso de la productora mexicana Mónica Lozano, heredera de diversidad de legados. Hacía cuentas, Saraí, llevo 30 años que empecé en el mundo del cine de manera dedicada, comprometida. Empecé en el año 95. La verdad es que tuve grandes maestros, Berta Navarro, Jorge Sánchez, Alejandra Moreno Toscano, Alejandro Soberón. Entre las producciones en las que ha participado se encuentra El Evangelio de las Maravillas de Ripstein, Amores Perros de Iñárritu, Todo el Poder de Sariñana, Sexo, Pudor y Lágrimas de Serrano, Aro Tolbukin de Villaronga, Arráncame la vida de Schneider, Sueño en otro idioma de Contreras, entre otras decenas más. Y sí me apasiona profundamente la producción, hacerla posible, ver cómo vas construyendo un rompecabezas hasta que de repente un día existe una película en un mundo en ese momento de hombres mayoritariamente, pero muchas mujeres detrás de estos proyectos. Además del homenaje en el que le entregarán el premio Mayagüel, Mónica Lozano impartirá una masterclass en la que anhela poner sobre la mesa experiencia y esperanza en el cine de México y el mundo. Ahora tenemos una gran responsabilidad con los que vienen con todo el empuje y con toda la transformación y los cambios, porque ¿quién nos iba a decir en los 90s que íbamos a ver el cambio que hoy tenemos de realidad, de consumo, la inteligencia artificial, las nuevas ventanas de comercialización, el que no haya fronteras, el que la competencia es global? 11 Noticias, Saray Campech. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Minería ya está, pero a punto de arrancar su temporada de verano, una de las más esperadas, y tuvimos oportunidad de platicar con Carlos Miguel Prieto, quien pues le decimos que ya es el rockstar de las orquestas. Está en Madrid y nos contó un poco de lo que viene. Desde Madrid, España, el director de orquesta Carlos Miguel Prieto nos compartió detalles de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Sí te puedo decir que no hay una sola semana pues en donde no hay algo súper atractivo. Pues semana tras semana hay un gran solista, ¿no? Empezando por pues quizá el más increíble guitarrista clásico de hoy, Pablo Sanz Villegas, 2 de los más grandes violinistas, pianistas espectaculares, solistas de voz espectaculares, y la presencia como director huésped del gran compositor John Adams. Sobre los valores de la orquesta, que cumple 48 años, aseguró que no solo es virtuosismo, sino amor a la música, razones por las que por segundo año participarán en el Festival de Música Bravo Bale y otras actividades. Que es una orquesta que tiene una gran variedad interpretativa. Esta misma semana están tocando Queen Sinfónico, que puede uno decir, bueno, qué barbaridad. Pues la verdad es que sí, pues una orquesta puede hacer eso. La semana pasada acompañaron a Bryn Terfel, que es una cosa increíble, y todo suma. Con 2 décadas de relación con Minería, Carlos Miguel Prieto compartió sus detalles de los que poco se habla de una orquesta.
pasan a veces cosas en los conciertos que no te puedes imaginar, ¿no? Que la gente pues usó la inspiración de un concierto para proponerle matrimonio a su pareja, y que te enteras 10 años después y que vienen con un par de niños. Con interpretaciones de clásicos de Beethoven, Brahms, Márquez, Gabriel Ortiz y hasta Cricri, la temporada de verano inicia el 5 de julio. 11 Noticias, Saray Campeche. Pues un gusto haber estado esta semanita junto con Mauricio Romo. Ya el próximo lunes está de regreso Miguel de la Cruz, ¿no? Y un gusto, Saray, que nos hayas compartido pues perfiles tan interesantes como el de Mónica Lozano y ahora con este hombre de la Sinfónica. Muchísimas gracias, Saray, te vemos pronto. Nos vemos. Gracias y nos vamos ahora con Miradas al Cine. Viernes de cine con la mejor persona encargada de llevarnos a la pantalla grande. Siempre bienvenido, Toñito. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos las hazañas cinematográficas de este fin de semana. Pues fíjate que 3 películas bien interesantes encontramos en la cartelera, así que vamos a compartirlas con nuestros amigos. Vamos a empezar con una película que se estrenó en el Festival de Cannes del 2023, Lenguaje Universal, del canadiense Matthew Rankin. Bueno, el director nos cuenta que en su juventud quiso estudiar cine con los grandes maestros del cine iraní, con Abbas Kiarostami, con Jafar Panahi. No le fue posible, entonces pues su carrera se ha desarrollado completamente en su natal Canadá, y entonces hace una película que es esta, Lenguaje Universal, en donde dice, ¿por qué no voy a hacer una película iraní en Canadá? Y entonces nos muestra una ciudad de Winnipeg, donde los colores, la gente, el idioma que se habla, pues son relacionados con la cultura árabe. Y lo que vamos a conocer son a 3 personajes, un guía de turistas, unas niñas que encuentran un billete congelado y tratan de sacarlo adelante, y por otro lado, pues un hombre que renuncia a su trabajo y renuncia a todo para cuidar a su madre enferma. ¿Cuál es el lenguaje universal del que habla la película? La solidaridad, la empatía. Es una película bien interesante, muy, muy rara. Les va a gustar mucho a los que quieran ver una propuesta de cine diferente. Esto desde Canadá. Vámonos ahora a Francia con la película Diamante Salvaje de la directora Agathe Reitner. Bueno, pues aquí hay un tema muy importante, Lupita, que es el asunto de los jóvenes y las redes sociales. La película es la historia de una joven que vive en un entorno muy difícil, social, económicamente, emocionalmente. Le estamos viendo a la joven protagonista y bueno, pues de pronto se vuelve influencer, pero pues sin duda lo que estamos viendo, y eso es lo que la película plantea, es como lo que muchos de las personas que consultamos redes sociales, lo que estamos viendo realmente es una mascarada, no existe. Entonces, bueno, pues para todos aquellos que les interese el tema, y sobre todo papás de jovencitas y jovencitos, vean esta película porque les va a dar mucha luz acerca de lo que muchas veces los jóvenes hacen por escapar de un entorno complicado y pues que finalmente tiene consecuencias muy graves. Ahí está, estuvo también en el Festival de Cannes en la sección oficial del 2023. Y terminamos con una delicia producida por la casa A24, esta casa que está haciendo muy interesante cine independiente en los Estados Unidos, y con actores como Jenna Ortega, Paul Rudd y varios más. Pues La muerte de un unicornio, el debut como director del productor Alex Sharman, pues nos habla de una historia acerca de una pareja, un padre y una hija, que de pronto pues atropellan a un animal en la carretera, se lo llevan a su casa y resulta ser un unicornio, pero no es el unicornio que estamos acostumbrados a ver en todos los dibujos para niños. Es un animal bastante agresivo, con un cuerno muy peligroso, y que pues bueno, no solamente va a despertar la curiosidad de los protagonistas, sino de todos los habitantes de la casa, porque resulta que el papá tiene muchísimo dinero, que pues cuando ven al animal inmediatamente lo van a querer comercializar. La película es una comedia negra sobre el capitalismo, sobre la ambición, y bueno, pues también para todos los fans del cine de terror tiene muchísimas escenas muy sabrosas, así que bueno, pues ahí están nuestras 3 opciones, Lupita, pues para con este esas fin de semana. Escenas sabrosas del cine. Claro. Te agradecemos como siempre, Toñito. Gracias, saludos Gracias. en casa. Pausa y regresamos. Siete de la
mañana en el tiempo del centro. Bueno, seguimos en 11 Noticias. Tenemos una pregunta y se las queremos recordar para que participen a través de nuestras redes sociales. Y es que hoy lo hemos dedicado al béisbol y saber si ustedes saben por qué se le llama al béisbol el rey de los deportes. Tenemos 3 posibilidades de que ustedes contesten y si no también nos pueden dejar cualquier otra respuesta. Y si ustedes consideran que se le dice así por su alta popularidad en la afición o bien porque Albert Einstein así lo bautizó o porque marca tendencia hasta en la moda. Al final de este espacio vamos a compartir las respuestas que ustedes pues nos hayan compartido ahí en redes sociales. Pero para seguir hablando precisamente de béisbol, nos da mucho gusto esta mañana que nos acompaña aquí en el estudio de 11 Noticias a Beatriz Pereira, periodista deportiva. Vamos a hablar, entre otras cosas, pues de los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Betty, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días Angie, Lupita, gracias, buenos días a todos en casa. Pues sí, felices porque este año la Liga cumple 100 años, fue 1925 cuando el famoso Fray Nano no dijo vamos a organizar el béisbol y desde entonces tenemos una liga que ha tenido muchísimas historias, unas muy buenas, unas no tan buenas, como en todo, pero bueno, el béisbol está más vivo que nunca en este país. Oye Betty, pero para arrancar justamente con esta pregunta que teníamos y es lo que nos preguntábamos nosotras también, ¿por qué se le conoce como el rey de los deportes al béisbol? Y también ahí si nos pudieras agregar, pues qué significado tiene para México esto tan arraigado que incluso pues está cumpliendo 100 años ya como liga formal. Pues mira, hay muchas explicaciones y cada uno dice, esta es la verdadera, esta es la verdadera. Pero yo creo que tiene que ver con que es un deporte complejo en el sentido de que tiene muchísimas reglas, muchísimas combinaciones, muchas cosas que a veces no son tan fáciles de entender, pero que decía el mago Septién, ¿no? El béisbol es como el ajedrez, ¿no? En un terreno de juego. Entonces yo quisiera que cada quien se quedara, digamos, con la explicación que más le guste, pero evidentemente es un deporte fascinante, donde Sin puedes duda. ver grandes jugadas defensivas con las atrapadas que hacen los jugadores, donde el picheo es el rey del juego, ¿no? Donde mientras en teoría menos carreras recibas, será un juego más valioso deportivamente hablando. Y evidentemente en México tiene una historia pues muy jugosa, ¿no? Se ha jugado en la zona del noroeste del país, en el sureste, se lo atribuye, ¿no? ¿Por dónde llegó el deporte? Llegó por Veracruz, llegó por Yucatán, llegó por esta zona de Sinaloa a través del puerto de Mazatlán, y hemos tenido pues grandes jugadores, ¿no? Yo les diría, en estos 100 años, a partir de que en 1939 llegó el primer mexicano a las grandes ligas, hemos tenido más de 150 peloteros, o sea, no hay ningún otro deporte en México que exporte tanto fuera de México, y son 150 entre los que se han ido de aquí, que fueron hechos en la Liga Mexicana completamente, y tanto los mexicanos de doble nacionalidad que nacieron en Estados Unidos, que fueron formados allá, y que evidentemente son historias preciosísimas, ¿no? Como la de Adrián González, ni qué decir, ¿no? De Fernando Valenzuela, ¿no? Claro. El más grande que salió de un ejido, ¿no? Que pues esas historias hay que decirlas, ¿no? Los estados o los lugares de mayor pobreza en México son los que han dado los mejores jugadores, y yo creo que eso siempre es motivo de orgullo, ¿no? Que comunidades alejadas, donde parecería que nada puede florecer, pues hayan salido nuestros peloteros que han triunfado en nuestra liga y también en la Liga de Estados Unidos. Claro, entrañables. Y además, Betty, pues tú eres una aficionada al béisbol desde pequeña. Sí. ¿Quién mejor que tú, una voz autorizada para contarnos esta historia? Yo te imagino viendo esos partidos de béisbol, o sea, de que te quedabas así pegada frente al televisor, no te despegabas. Tienes el ejemplo de tu padre, que Sí. fue ese hombre maravilloso que también jugaba béisbol y que te dio tus primeros pasos y tus primeras lecciones sobre ello. ¿Cómo ha evolucionado el béisbol mexicano, Betty, en estos 100 años? Y como bien nos dices, esas figuras que hoy son memorables, que recordamos, que llevamos en el corazón, que nos han hecho vibrar. ¿Tuvo el béisbol su época de oro aquí en México? ¿Sigue brillando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ves el panorama de este deporte en nuestro país? Sí, por supuesto, siempre sembrar fue lo más complicado, pero después de esta época dorada, de la mano de este empresario Jorge Pasquel, que fue el que miró
hacia Estados Unidos y dijo, oye, allá en las grandes ligas no permiten que los peloteros de raza negra puedan integrarse, y ellos tenían su propia liga. Entonces dijeron, vamos a traerlos para México, ¿no? Entonces vimos figuras maravillosas como Satchel Paige, por ejemplo, que es para mí uno de mis grandes ídolos o de las grandes figuras y que muchos de ustedes en casa estoy segura que conocen. Y entonces tuvimos ese esplendor, ¿no? De jugadores muy poderosos, pitchers, bateadores, catchers, que algo de eso platicamos aquí en una de las historias del libro del cual ahorita les vamos a hablar. Después se apagó un poco por la famosa huelga de la nave, ¿no? Cuando hubo una disputa entre los dueños de los equipos y los jugadores que peleaban por sus derechos laborales. Se nos murió, por decirlo de alguna manera, el béisbol, y ahora estamos viviendo un renacer muy bonito que provoca que la gente se vuelque a los estadios, que aquí mismo en Canal 11 estamos teniendo las transmisiones de béisbol desde hace ya algunos años y que tiene mucho éxito, ¿no? Yo lo único que diría es un deporte, decía el mago Septién, el béisbol es mucho deporte para hacer negocio y mucho negocio para hacer deporte. Hay que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Motivando a que las nuevas generaciones lo conozcan, que se enamoren del juego, que esos niños vayan acompañados de sus papás, de sus abuelitos a los estadios y que entiendan la belleza de este deporte, porque sí, claro que es bonito ir a la experiencia del estadio, que pues la comida, la cervecita, todo lo que se puede disfrutar en un escenario deportivo, pero conocer la esencia de los deportes, conocer a nuestros jugadores, tener esos ídolos que sean deportistas ejemplares, claro, que tú digas, yo quiero la camiseta de él y vengo a verlo porque me gusta cómo juega, porque sabes que también me firma mi camiseta, porque se detiene conmigo a tomar la foto, o sea, todo eso que se trata de involucrar a la gente, que la gente se sienta incluida y que evidentemente si tú entiendes el juego, vas a ir con mayor gusto, ¿no? Porque vas a eso, vas a disfrutar y vas a entender lo importante que es que un pitcher tire un juego completo, que no le anoten una sola carrera, o que solamente el juego se resuelva con un batazo de jonrón, ¿no? Por ejemplo. Pero ahí, Betty, tocaste un punto fundamental que es pues atraer a las nuevas generaciones. Porque si bien mencionabas, por ejemplo, paro de la Liga en 1980, y sabemos que también en el 2020, por la pandemia, también se paró por un momento. Pero ¿cómo atraer a estas nuevas generaciones con esto que tú nos estás describiendo? Porque lo que hemos visto también en los últimos años, pues es el despunte nuevamente del béisbol, particularmente en México, porque sabemos que en otras regiones pues ha continuado su cauce como Estados Unidos, ¿no? Y a lo mejor como el Caribe, pero particularmente en México como que ha renacido, Betty. ¿A qué se lo debes tú? ¿A este impulso de estas figuras que nos narras o a qué es lo que está pasando? Que la gente ahora está volteando a ver el béisbol y ahora los estadios incluso pues se llenan, particularmente en la Ciudad de México. Antes se podía obtener cualquier boleto, ahora ya es complicado. Claro, fíjate que hay que decir lo que se debe evidentemente a una estrategia de marketing. Es decir, el béisbol siempre ha sido un deporte difícil y había muchas personas que decían, si no lo entiendes, no vengas. Es que si tú no sabes, no tienes derecho a hablar de él. Y pienso que eso fue alejando a las personas del juego. Y también considero que no necesariamente tienes que entender absolutamente todo del béisbol para que con la parte básica te puedas ir a divertir y te entretengas. Lo comenzaron a hacer con una estrategia de marketing, como no importa que no sepas, no importa que no entiendas. Tú ven y aquí puedes cantar, puedes bailar, puedes comer, te puedes divertir. Siento que eso está bien porque ya provocó que esta gente llegara al estadio, pero también mucho tiene que ver el resultado de México en el Clásico Mundial de Béisbol, en el último que se jugó, donde México queda en el tercer lugar y que por poco y le gana a Japón, que es pues el reino junto con Estados Unidos, ¿no? En este deporte. Entonces eso, ver que la gente diga, ellos ganan. Somos un país ganador, tenemos una selección triunfadora, que eso no lo hemos tenido mucho con el fútbol, por ejemplo, lo que siempre, híjole, ya perdieron otra vez. A la gente le gusta ganar, a la gente le gusta sentirse orgulloso de decir, este deporte sí me representa. Entonces, junto con esta estrategia de marketing y este resultado, pues llegó este boom. Y en la Ciudad de México, pues ni qué decirlo, que haya un estadio como el Harp, que durante muchos años estuvieron en un escenario que no era un estadio de béisbol, que desde que se fue el Parque del Seguro Social no volvimos a tener un estadio grande con esas butacas, con ese ambiente verdaderamente beisbolero, y eso ahora lo tenemos en este estadio que se construyó aquí en el oriente de la Ciudad de México, y por supuesto que pues es hasta un gozo nada más ir y ver este estadio tan bonito, ¿no? Claro, y mucha gente todavía habla de ¿dónde está la plaza? Donde era el parque de béisbol. Así ¿no? es. Ahí en Cuauhtémoc y Viaducto. Mira, hoy nos presentas este libro para que la gente lo conozca.
Pues es el amor que Betty le ha dedicado durante muchos años a este deporte, con entrevistas exclusivas. Pelotero por amor al béisbol. ¿Qué encontramos en este libro, Betty? Te preguntaría, ¿tu vida cambia a partir de que escribes este libro? ¿Cuál es esa historia que te atrapó, que te generó un nudo en la garganta y que la llevas contigo cada vez que lo ves? Ay, híjole, todas. Todas, porque sabes que este libro no está hecho para las personas que conocen a profundidad el juego. Incluso si no te gusta el béisbol, tú vas a encontrar aquí las historias de hombres como Fernando Valenzuela, que fue nuestro gran pitcher en Grandes Ligas, Vinicio Castilla, nuestro gran jugador de posición, un bateador espléndido, de Sergio Romo, que es un hijo de migrantes, que se fueron de la zona de Michoacán a la zona de California. Está la historia de Juan Castro, que estuvo durante 17 años en Grandes Ligas y que salió de aquí, de la Academia de Pastejé, que fundaron los Tigres, que fueron a su vez fundados por Alejo Peralta, el fundador del Politécnico Nacional. Está la historia de otros jugadores que salieron, yo te decía, de los ranchos, de las comunidades, personas que son como ustedes, como tú, como yo, que un día dijeron, a mí me gusta esto y lo sé hacer, lo voy a entrenar, me voy a esforzar, voy a vencer el racismo, voy a vencer el clasismo, voy a vencer cualquier adversidad que se me pueda poner enfrente y voy a llegar y voy a jugar y voy a ganar. Y no solamente en Estados Unidos, insisto, también a nuestra liga de béisbol hay que darle todo eso, ¿no? El reconocimiento. ¿Se entiende el béisbol sin el Mago Septién en México? Yo creo que no. El Mago Septién fue esa voz en la radio, en la televisión, que nos embrujó a muchos, que nos maravilló, que nos hizo enamorarnos de este deporte, incluso a veces narrando historias que él imaginaba y que las inventaba para hacerlo más atractivo, ¿no? Y que la gente dijera, wow, qué bonito, qué bello, eso que tú decías de, me imaginas viendo los juegos, pues sí, mi mamá ya quería que yo me fuera a dormir y yo no me iba a dormir, entonces me apagaba la televisión y yo sufría porque no podía saber quién iba a ganar, entonces yo le bajaba todo el brillo y el contraste a mi tele blanco y negro y ponía mi oreja en la televisión para poder escucharlo y que mi mamá no me regañara, ¿no? Porque yo seguía y... Esa era la voz del Mago Septién. Yo supe cuando yo escuché al Mago Septién que eso quería hacer. Yo supe a mis 6 o 7 años de edad que yo me iba a dedicar a esto. Yo nací mujer, yo no podía ser pelotero. Claro. Entonces dije, ¿cómo le hago para estar ahí? Dije, yo creo que lo que hace ese señor sí lo puede hacer. No me sale tan bonito hablando, pero sí escribiendo. Entonces yo los invito a que le den una oportunidad a Pelotero, está lleno de amor. Además está la historia de Francisco Toledo, nuestro gran artista oaxaqueño, con fotografías de Graciela Iturbide, que acaba de ser premiada. O sea, tiene de todo, tiene de cultura, tiene de arte, tiene de mucho amor, sobre todo. Este libro está hecho en el amor al deporte y yo los invito a que se enamoren del béisbol, a que se enamoren de cualquier deporte, pero que se enamoren de las historias de estas personas que, insisto, nos dan el ejemplo de que no importa que no tengas nada, no importa dónde naciste, en las peores condiciones, puedes llegar a ser un mexicano triunfador y exitoso y ser ejemplo de niños, de jóvenes, de futuras generaciones. Inspirar, este libro, eso es lo que hace, también inspira. Historias conmovedoras, Betty, de hazañas beisboleras, se presenta mañana también. Se presenta mañana en el Fondo de Cultura Económica, ahí en la librería Rosario Castellanos a las 5 de la tarde. Los esperamos, ahí voy a estar con Alfonso Lanzagorta, quienes ustedes conocen porque está en Pelotero todos los domingos. Y también va a estar Álvaro Morales, un entrañable amigo mío que comenzó también narrando béisbol y siendo la voz del Parque del Seguro Social. Y el prólogo es de Juan Villoro, no se lo pierdan, está bellísimo. Y también hay una presentación de Alfredo Harp, que yo creo que si hay un hombre que le ha dado muchísimo, que ha impulsado mucho este deporte, construyendo, haciendo infraestructura, haciendo museos, el Salón de la Fama en Monterrey, el museo que tienen aquí en el Estadio de los Diablos, pues es Alfredo Harp, ¿no? Y bueno, nos trajiste dos para nuestro público mañanero aquí en 11 Noticias, quienes pues se comuniquen a través de redes, Angie. Así es, en redes sociales nos pueden escribir si quieren pues esta joya del periodismo deportivo, particularmente del béisbol, pues en la pluma de Betty Pereira, ahí lo pueden hacer en nuestras redes y por supuesto pues se les estaremos obsequiando. Muchas gracias, Betty Pereira, gracias a ustedes, por habernos acompañado. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Betty, felicidades y te vemos en Pelotero también. Nos vemos el domingo. Gracias, Betty Pereira, y nos vamos con más información.
información, la limpieza en las playas a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente está en marcha una estrategia fundamental a nivel nacional. ¿Qué es lo que va a ocurrir en playas y costas? Se va a atender a más de 11,000 kilómetros de costas mexicanas y además también a los mares. La meta ambiciosa 2030, las playas de México libres de cualquier tipo de plásticos. Es una estrategia integral que tiene la Semarnat, incorporada con los presidentes y las presidentas municipales que están en las zonas costeras, en los casi 12,000, incluyendo las islas, costas de nuestro país, kilómetros de costas de nuestro país. Este plan arrancará con la limpieza de 63 playas. La meta es llevar a cabo dichas acciones en 17 estados costeros de todo el país. Más temas ambientales. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se busca que Grupo México cumpla con su responsabilidad de sanear el río Sonora y resarcir los daños causados a la salud de los pobladores y los pobladores ribereños, que entonces ascendían a más de 24,000 personas. Y es que mire, la contaminación fue causada por esta empresa en 2014, cuando se derramaron al caudal más de 40,000 metros cúbicos de metales pesados, el peor ecocidio que se ha registrado en la historia de México. Entonces está trabajando con las comunidades. El objetivo es retomar las obligaciones de la empresa para poder limpiar, garantizar su limpieza, darle seguimiento a las enfermedades de la población, y el objetivo final pues es que haya un río limpio y que haya seguimiento epidemiológico y que se cumpla con todas las medidas que debe cumplir la empresa. La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, detalló que hay 3 objetivos prioritarios a desarrollar en esa zona, entre ellas la construcción de un hospital para atender a los habitantes de los municipios afectados. 3 cosas queremos resolver. 1, salud, que se complete el hospital, que haya un centro toxicológico, que les hagan exámenes a toda la población, a todos, 24,000 personas. 2, y que haya seguimiento. 2, agua. 30 plantas potabilizadoras, y 3, el saneamiento, que significa realmente sacar los sedimentos del río, porque con la lluvia se da toda la vuelta, los sedimentos de metales pesados, de todos los residuos. Vámonos con información del mundo, y es que mire, gobiernos y ciudadanos expresaron su inconformidad por la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir la entrada a personas procedentes de 12 países por supuestos riesgos para la seguridad nacional. En América, Venezuela y Cuba, que son parte de los países afectados por restricciones parciales, coincidieron en que esta medida forma parte de una ofensiva contra la migración que incluye la deportación y tiene trasfondo racista. Los países africanos incluidos en esa lista, como Chad, Somalia, Libia, Sudán y Togo, pidieron a Donald Trump que las medidas se tomen consultando a las naciones afectadas. Las y los ciudadanos expresaron también su opinión. Esto me afecta personalmente, porque mi sueño es ir a Estados Unidos a trabajar y sacar a mi familia de la pobreza. Pedimos perdón para que reconsidere esta decisión. Si esto es un problema entre las autoridades de ambos países, deberían resolverlo. Estados Unidos se equivoca al afirmar que Somalia no es segura. Somalia es segura y rica en recursos. La seguridad mejora día a día y es cada vez más fiable. Creo que los países que han sido vetados, no sé qué tipo de amenazas representan para los estados. En concreto, países como Sudán, Yemen y el Congo, por ejemplo, no sé qué tienen que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. En medio de la guerra comercial por los aranceles que ha impuesto el presidente Donald Trump, este jueves Estados Unidos y China retoman el diálogo a través de una llamada telefónica a más de hora y media de conversación. Estamos bien con China y el acuerdo comercial. Tenemos un acuerdo con China, como saben, pero estamos puliendo algunos puntos, principalmente relacionados con tierras raras y otras cosas. El presidente de China, Xi Jinping, pidió a Donald Trump cancelar los aranceles a las exportaciones de su país. El estadounidense señaló que se autorizarán de nuevo las visas
a estudiantes chinos que fueron restringidas hace unos días. Tras la llamada con Xi Jinping, el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, con quien habló sobre el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Ambos estamos buscando la manera de detener esta guerra pronto. Le dije al presidente que él es la persona clave, que realmente puede hacerlo presionando a Rusia. Vamos a Medio Oriente, y es que la Fundación Humanitaria de Gaza, administrada por Estados Unidos, anunció la apertura de un nuevo centro de distribución de ayuda en la zona de Rafah y el reinicio de las operaciones de otros 2 que fueron cerrados temporalmente. Sin embargo, esta mañana se informó que todos los centros estarían cerrados hasta nuevo aviso. Hay que recordar que el ejército de Israel en días pasados abrió fuego contra personas palestinas que acudían a los sitios en busca de alimentos, lo que dejó cerca de un centenar de personas fallecidas. Por otro lado, este jueves el ejército israelí anunció la recuperación de los cuerpos de 2 rehenes de origen israelí estadounidense. La pareja murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y fue llevada a la Franja de Gaza posteriormente. Ambas personas fueron halladas en Han Yunis, esto al sur de Gaza. En el terreno diplomático, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó que Estados Unidos vetara en el Consejo de Seguridad la última resolución que exigía un cese al fuego inmediato y el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Ese mismo día, 130 medios de comunicación, incluidos algunos mexicanos, exigieron en una carta que se abran las fronteras de Gaza a periodistas extranjeros, que se les permita informar de manera libre y se proteja a todas y todos los periodistas locales. En su política de apoyo a Israel, el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a 4 jueces de la Corte Penal Internacional, entre ellos 2 que autorizaron las órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra cometidos ahí en la Franja de Gaza. Vamos ahora a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Estados Unidos con The New York Times. Menciona la llamada entre los mandatarios Donald Trump, de la que le hablamos hace un momento, y Xi Jinping de China. Acordaron sostener más diálogos para buscar soluciones en la relación comercial. Y es que el presidente Donald Trump describió este encuentro telefónico como muy positivo. También en otra información de primera plana, este diario resalta esta relaciona al presidente y a sus decisiones. Informa sobre la prohibición de entrada a gobernadores y ciudadanos de 12 países, lo que revive, así lo señala el diario, el esfuerzo del primer mandatario del presidente por imponer la entrada a visitantes, que desencadenó un caos y batallas también judiciales. Su imagen principal de este diario muestra una serie de posteos que realizaron tanto el magnate Elon Musk como el presidente Donald Trump. Lo hicieron a través de sus redes sociales y demuestra la tensión entre ambos, estas acusaciones de las que ya le hemos dado cuenta. Vámonos ahora a Perú con El Comercio. Su nota principal hace referencia a la fiscal Giovanna Mori. Esto es del equipo especial de Lava Jato, y argumentó como tesis que el expresidente de ese país, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia llegaron a establecer hasta 5 acuerdos ilícitos para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht por este proyecto del gasoducto. Este mismo diario también habla sobre la tensión entre el magnate Elon Musk y el presidente Donald Trump. Cita algunos de los posteos, como lo hacen algunos otros diarios, en los que ambos están lanzando comentarios y ataques en redes sociales. La imagen principal de El Comercio. Observamos a la pilota Ashley Vargas frente a una aeronave. Ayer la Marina de Guerra confirmó que el jueves fue encontrado el cuerpo de esta joven. Se encontraba como desaparecida desde el pasado 20 de mayo, luego de sufrir un accidente mientras piloteaba el avión. Ahí está esta mujer. Vamos a terminar con Al Jazeera.
hace referencia a la Fundación Humanitaria de Gaza, que cerró una vez más los puntos de distribución de ayuda ahí en la franja. Señala que Israel bombardeó Dahiyeh, un suburbio, esto al sur de Beirut, y varias zonas de Líbano, esto pues a última hora de este jueves. Lo califica como flagrante violación al acuerdo de alto el fuego de Israel con Hezbollah, con este grupo, y es así como pues destacan estos temas los diarios. Y vámonos con más información. Nos enlazamos con Juliana González, analista de la Deutsche Welle. Nos habla de esta alerta, la mayor evacuación de una ciudad alemana para desactivar 3 bombas. Juliana, cuéntanos, buenas tardes en Europa, adelante. Hola, es un gusto saludarlos en México. Más de 20,000 personas fueron evacuadas este miércoles de la ciudad alemana de Colonia, mientras los expertos intentaban desactivar 3 bombas de la Segunda Guerra Mundial que no habían explotado. Se trata de artefactos que tienen más de 80 años de antigüedad y de la mayor evacuación desde los tiempos de la guerra. Hospitales, colegios, tiendas, 2 residencias de ancianos, 58 hoteles y por supuesto viviendas, ubicados todos en un área muy central de la 4ª ciudad más grande de Alemania. Las bombas de fabricación estadounidense fueron halladas por obreros de una construcción un par de días antes. La desactivación fue un éxito, pero tomó mucho más tiempo del que esperaban las autoridades. El año pasado ya fueron desactivadas 31 bombas sin explotar de la misma época. Esto se explica en parte porque antes de la capitulación del nacionalsocialismo, la ciudad de Colonia fue una de las más bombardeadas dentro de lo que los británicos denominaron la Directiva de Áreas Bombardeadas, que buscaba literal desmoralizar a la población civil enemiga, especialmente a la mano de obra industrial. Así que Colonia, como otras ciudades, recibieron lluvias de bombas. Por ejemplo, en una sola noche de mayo de 1942, más de 1,000 avionetas dejaron caer sobre esta ciudad, sobre Colonia, en un lapso de 90 minutos, unas 1,500 toneladas de bombas incendiarias y explosivas. Además está que el río Rin, que cruza la ciudad, hizo que durante la guerra se convirtiera en un vertedero de los excedentes de las bombas. Esto significa que en los próximos años seguirán apareciendo bombas en esta ciudad cada vez que se realice una obra de construcción. Muy bien, Juliana, seguimos pendientes de tus reportes. Gracias, hasta la próxima. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín y hasta la próxima. Hasta pronto, Juliana González. Tenemos más. Información deportiva, resultados cardíacos. Gabriel Sainz, cuéntanoslo todo. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Ani? Muy buenos días. Así es, tenemos una super final en la NBA y pues bueno, con esto vamos a iniciar la información deportiva porque fue un tremendo arranque de las finales. En un cierre de infarto, los Pacers le dieron la vuelta al juego y en la última milésima de segundo se llevaron el juego 1 tras vencer a los Oklahoma City Thunder por un ajustado marcador de 111-110. La jugada decisiva llegó cuando el cronómetro marcaba apenas 0.3 segundos del final y Tyrese Haliburton anotó una enceste espectacular que silenció el Paycom Center y le dio la ventaja definitiva a los Pacers. Haliburton fue sin duda la figura del partido con 14 puntos y 10 rebotes, liderando a los Pacers en una batalla reñida de principio a fin. El juego 2 de esta serie se realizará el próximo domingo 6:30 de la tarde. La Liga MX presentó su calendario de apertura 2025 en el que los 18 clubes volverán a buscar el título. La jornada 1 arranca con el juego Puebla ante Atlas y la fase regular será del 11 de julio al 9 de noviembre. A finales del mismo mes se jugarán los encuentros de play-in para posteriormente entrar a la liguilla con los mejores 8 clubes y conocer al campeón en diciembre. La apertura tendrá sus 5 clásicos, 2 en septiembre, el Clásico Nacional y Capitalino, 2 en octubre, el Clásico Joven y el Tapatío, y cerrando en noviembre con el Clásico Regio. El torneo tendrá 3 pausas por la fecha FIFA. La primera será del 1 al 10 de septiembre, seguida del 6 al 15 de octubre y la última del 10 al 19 de noviembre. Y las selecciones de fútbol de Uzbekistán y Jordania hicieron historia al clasificarse por primera vez a un mundial. Harán su debut en la justa mundialista del 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo lograron en las eliminatorias asiáticas. Uzbekistán empató 0-0 con Emiratos Árabes y aseguró el segundo lugar del Grupo A.
Y Jordania venció 3-0 a Omán, quedando en segundo lugar del grupo B, abajo de Corea del Sur, que también obtuvo su boleto mundialista al vencer 2-0 a Irak. Y la selección española de fútbol es finalista de la Liga de Naciones de la UEFA al derrotar 5-4 a Francia. El domingo juega la final ante Portugal a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Y vámonos al deporte blanco porque quedó la polaca Iga Świątek, mientras que Goff venció a la francesa Louise Busson. Y hasta aquí la información deportiva, Lupita. Muy buen fin de semana. Muchas gracias. Igual para ti, Gabriel Sainz. Es viernes de nuestras fiestas con Gigi Grande. Se encuentra desde Terrenate en Tlaxcala. Nos habla de la ruta de la miel. México chula de mi corazón, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz y muy contenta, esta vez desde el municipio de Terrenate, en el estado de Tlaxcala, para una celebración muy importante. ¿Cuál? La Ruta de la Miel. Y contaremos con una gran sorpresa, porque nos encontramos en una gran hacienda, que es Tepeyahualco. Así que no se lo pueden perder. Acompáñenme. El Festival de la Ruta de la Miel se convierte en una experiencia totalmente única. Y es por ello que todas las abejas tienen una misión, para llegar a deleitarnos con la exquisita miel que ellas nos pueden ofrecer. Pero para todo esto existe un proceso bastante largo, donde las abejas obreras y las abejas reinas compiten, y es así que únicamente sale una abeja reina, que es la que pondrá los siguientes huevecillos. ¿Pero quién la ayuda? Bueno, pues nada más y nada menos que el zángano. El zángano muere al poder estar con la reina, pero es así cuando ella tiene que continuar con una ardua labor, poniendo cientos de huevecillos para que siga fomentando a todas las abejas que también van a estar adentro de este proceso. Es así que llegamos a la cúspide, a donde nosotros podemos deleitar de todos estos paladares y sobre todo tipos de miel que ellas nos pueden dar. En esta hacienda de Tepeyahualco es muy importante recalcar una historia muy misteriosa, porque hace muchos años cayó un rayo justo en la capilla y ahí se formó la silueta de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es por ello que se consagra esta capilla a la misma, para que así den pie a su fe y a la esperanza. Y venir y estar en Terrenate es degustar también de toda la gastronomía que van a tener. Entonces, para ello tenemos unas ricas gorditas de chicharrón que vamos a probar y que seguramente estarán deliciosas aquí en la 27. Y es así como llegamos al final de este segmento, Nuestras Fiestas, desde el municipio de Terrenate, con esta vista espectacular de esta gran hacienda. Recuerda que puedes revivir todos los capítulos una y otra vez en el portal de 11 Noticias, además de todas las redes del Canal 11. Si quieres que visitemos tu fiesta, tu lugar o alguna celebración, escríbenos, vamos a estar muy atentos de cada uno de tus comentarios. La siguiente semana tenemos una cita tú y yo. ¿En dónde? Solo por el 11. Bueno, vámonos con otros temas, asuntos económicos, y es que crece la confianza del consumidor. Este indicador que miden mensualmente tanto el INEGI como el Banco de México se ubicó en mayo en 46.7 puntos, lo que significó un aumento de manera mensual de 1.2 puntos. Para obtenerlo se recogen las percepciones sobre la situación económica actual de quienes integran los hogares en todo el país, esto respecto a la confianza en la economía del hogar, la economía del país. Bajan las exportaciones de México a los Estados Unidos y esto tiene una razón, sí,
Son los aranceles que ha impuesto Donald Trump. La oficina del Censo del Departamento de Comercio estadounidense reportó que en abril México se consolidó como primer socio comercial del vecino país, aunque las exportaciones mexicanas disminuyeron 2.7%. Y en medio de este tema de los aranceles impuestos por la Casa Blanca precisamente en el mes de abril, el valor de las ventas mexicanas a la Unión Americana descendió a 41.868 millones de dólares contra 43.033 millones de dólares reportados en el mismo mes del año pasado. La Subsecretaría de Comunicaciones y Transporte, su titular Tania Carro Toledo, informó que se invertirán en esta administración más de 126.600 millones de pesos en la rehabilitación y ampliación de 62 aeropuertos. Ante empresarios, en el cuarto Foro Nacional de Infraestructura del Transporte, dio a conocer que para 2025 se van a destinar más de 33.700 millones de pesos de inversión pública y privada. El sector aeroportuario genera actualmente más de 1 millón de empleos directos. Vámonos con otros temas de seguridad. Miren, en información reciente, durante los primeros minutos de este viernes, fue asesinado el presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida, y uno de sus escoltas. A través de redes sociales, el gobierno municipal de Tacámbaro confirmó el homicidio. Hizo un llamado a las instituciones correspondientes para esclarecer el hecho y asegurar la justicia. Salvador Bastida asumió el cargo el pasado 1 de septiembre de 2024 tras haber ganado las elecciones por la coalición PT, Partido Verde, Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la resolución de un tribunal en Tamaulipas que aprobó absolver al exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, de su responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. No estoy de acuerdo con que los jueces, sin explicación alguna, absuelvan. No estoy de acuerdo. Cuando hay sustento en la investigación, como el caso también que nunca quedó claro de la liberación de muchísima gente en el caso Ayotzinapa por tortura, que también fue un juzgado que lo determinó. No quiere decir que estemos de acuerdo con la tortura, sino cómo se dieron estos casos. No obstante, la mandataria precisó que José Luis Abarca continúa detenido en el penal del Altiplano, allá en Almoloya de Juárez, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y también por delitos contra la salud, así como secuestro y el asesinato del activista Justino Carvajal. Esto ocurrió en 2013. Él, de todas maneras, permanece detenido por otros delitos. Estamos con la anuencia del fiscal general de la República, fortaleciendo la fiscalía especializada para el tema de Ayotzinapa y con la anuencia de los padres y madres. Entonces es un tema también de los jueces, no solamente. Y va avanzando las nuevas líneas de investigación que estamos siguiendo, que ya en su momento se podrán hacer públicas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco congeló las cuentas bancarias de la agrupación musical Los Alegres del Barranco por un total de 5.8 millones de pesos, es decir, unos $300,000. La agrupación musical, recordemos que enfrenta una nueva línea de investigación en torno al posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, vamos a Quintana Roo porque autoridades federales detuvieron en Tulum a 3 integrantes de la célula delictiva Los Compich, afín a la facción de Los Chapitos, este grupo generador de violencia dedicado al narcomenudeo y también a la extorsión. El municipio de Acapulco pidió a la Suprema Corte de Justicia detener las acciones en su contra por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, que la acusa de no comprobar el destino de millones de pesos, 898. Vamos a Palacio Nacional, la conferencia inició. Regresamos al estudio de 11 Noticias y ahora les vamos a compartir el comentario de nuestro colaborador Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, del INERM. Y en esta ocasión nos presenta la segunda parte de la vida y obra de la escritora y periodista Rosario Castellanos.
En su tesis de maestría sobre cultura femenina, Rosario Castellanos describe la desproporción en las obras culturales masculinas y las realizadas por mentes femeninas. La explicación no está en la incapacidad de las mujeres, sino en la asimetría entre las posibilidades que ofrece la sociedad a unos y otras, en el condicionamiento social, en la asignación tan dispar de roles y en la interiorización de esos roles. El hombre es el rey de la creación. Él es quien dice los discursos, organiza la política y dicta las leyes. Él es quien escribe los libros y quien los lee, quien modela las estatuas y el que las admira. Él descubre las verdades y las cree y las expresa. Es Él quien tiene los medios de comunicación con Dios, el que oficia en sus altares, el que interpreta la voluntad divina y el que las ejecuta. Él es el que diseña los vestidos que usarán las mujeres y el que aprueba el diseño de los vestidos. Todo está sujeto a su dominio y depende de su habilidad. Las cosas, los animales, las mujeres, dijo Rosario. En su reflexión, encuentra que los hombres logran trascender a través de la cultura. Las mujeres, por el contrario, trascienden a través de la maternidad. No significa eso que sean incapaces de crear, de investigar, de escribir. Se trata del condicionamiento social que las lleva a cumplir un papel que les es impuesto: la reproducción, los cuidados, la educación de los hijos. Por eso escribió: la mujer, en vez de escribir libros, de investigar verdades, de hacer estatus, tiene hijos. Sobre cultura femenina es un parteaguas en la reflexión de las mujeres sobre su propia condición y es una obra pionera del feminismo mexicano. Con su propia vida y obra, Rosario demostró que crear cultura y ser madre no era una disyuntiva incompatible. En toda su vasta obra literaria posterior, continuó su lucha contra el destino que la sociedad asigna a las mujeres, impulsando que fueran libres de hacer, pensar y decir lo que quisieran, de tener derechos, voluntad propia. Cada vez fue mayor su defensa de los derechos femeninos, incluida su libertad sexual, al igual que una crítica política ya no solo contra las costumbres, la cultura masculina, la asimetría de las relaciones sociales, la pobreza y marginación, la subordinación femenina, sino también una crítica contra la represión gubernamental, como en su Memorial de Tlatelolco, poema que denuncia la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968. La pluma de Rosario escribió algunas de las páginas más bellas de la literatura mexicana sobre el amor, los sueños, la esperanza, el desamor, los celos y la desesperanza. La mejor manera de recordarla es leyéndola, discutiéndola, valorándola. Su pensamiento sigue vivo y nutre nuestra reflexión sobre la realidad que vivimos y sobre nuestras mujeres hoy. Muchas gracias, Felipe Ávila. Ayer por la tarde, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, realizó una gira de trabajo. Estuvo en Colima, presidió el arranque del programa Rutas Mágicas de Color en el municipio de Manzanillo. Se trata de una iniciativa que prevé mejorar la imagen urbana y reconocer así a las comunidades locales para potenciar el crecimiento del sector turístico. En el evento destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el gobierno, los organismos empresariales, las cámaras del sector y la sociedad para mantener al turismo como un pilar económico en la entidad y preservar también el patrimonio cultural y natural del Estado. En este mismo evento, la titular de Turismo entregó 4 nuevas patrullas a la Corporación Ángeles Verdes. Esto lo hizo para modernizar el parque vehicular y al mismo tiempo mejorar la atención y sobre todo la seguridad para los turistas en los 400 kilómetros de carreteras federales prioritarias. Y mire, este viernes se prevé que continúen las movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y es que la CENTE convocó a una marcha nacional para este día a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.
Esto lo hizo luego de anunciar el receso de su Asamblea Nacional Representativa. Le invitamos, por supuesto, a tomar precauciones. Se prevén que algunas calles del centro histórico se vean severamente afectadas, particularmente el eje central Lázaro Cárdenas, la avenida Hidalgo, también 5 de Mayo, entre otras. Previamente, los contingentes refrendaron la unidad de sus integrantes y lucha que han emprendido para pedir el cumplimiento de las exigencias de las demandas centrales que incluyen, entre otras, la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007. La Secretaría de Marina informó que por medio de la Coordinadora de la Estrategia para la Atención al Sargazo ha intensificado sus esfuerzos para combatir la llegada masiva del mismo al Caribe mexicano a lo largo de este año. Se ha reducido ya su impacto en zonas costeras, hablamos de Isla Mujeres, de Benito Juárez y también de Puerto Morelos. Y mire, la Secretaría de Marina informó que esta mañana el buque Escuela Cuauhtémoc fue trasladado a Staten Island en Nueva York para los trabajos de evaluación y también de reparación. Esto, como sabemos, tras el accidente del pasado 13 de mayo que ocasionó el fallecimiento de 2 cadetes y dejó lesionados a 19 personas más. La Semar añadió que las labores apoyarán a los peritajes y aguardará el desarrollo de las diligencias. Señaló a través de un comunicado que se trabaja para que el buque Escuela Cuauhtémoc vuelva a surcar los mares con honor y represente a México como el gran embajador que siempre ha sido. Una jueza de Massachusetts detuvo de manera temporal la suspensión de los visados de los alumnos extranjeros de Harvard. Se trata de un revés para la administración de Donald Trump, que busca suspender los visados de los estudiantes extranjeros que han solicitado el documento para estudiar precisamente en esta universidad. Trump además quiere revisar con miras a retirar las visas de los que ya se encuentran estudiando en la universidad. La destacada institución acusa a la administración de Donald Trump de tomar represalias por su negativa a dar información sensible sobre los estudiantes que organizan algunas movilizaciones, sobre todo en apoyo a Palestina. Además, el Centro de Estudios cuestiona que con las recientes medidas impulsadas por el presidente Donald Trump se viola la autonomía y la independencia de la universidad. La Flotilla de la Libertad, que tiene por objetivo llegar a Gaza, ha entrado en las 48 horas más críticas de su viaje, pues es el tiempo que le va a tomar llegar a la costa de Palestina. Una de las integrantes de la tripulación, la eurodiputada francesa Rima Hassan, ha afirmado que es probable que el ejército israelí entre en acción en las próximas horas. En tanto, Amnistía Internacional respaldó a la flotilla y llamó a que se le permita realizar su misión de forma pacífica y segura. Entre la tripulación, además de la eurodiputada, se encuentra Greta Thunberg, activista sueca que encabezó protestas en su país para exigir medidas internacionales para detener el cambio climático. Y por segunda ocasión, la empresa japonesa Spice tuvo un alunizaje fallido este jueves 5 de junio. El primero ocurrió, recordemos, en 2023. Si bien la sonda Resilience comenzó su descenso y aproximación para posarse en nuestro satélite, no logró desacelerar y perdió el control. Las maniobras se siguieron atentamente y con expectación. Esto fue desde el centro de control. Resilience despegó el pasado 15 de enero. Hemos confirmado que el módulo de aterrizaje no desaceleró lo suficiente para alcanzar la velocidad requerida para el aterrizaje previsto en la superficie lunar. Dadas estas circunstancias, asumimos que existe una alta probabilidad que el módulo de aterrizaje de nuestra compañía haya tenido un aterrizaje forzoso en la Luna. Vamos con temas nacionales. Con el sello Hecho en México, la Secretaría de Economía promoverá a nivel nacional e internacional la tradición milenaria de una de las más representativas bebidas de nuestro país, el mezcal. El 1 y 2 de noviembre se celebrará en Campo Marte Mundo Mezcal, Festival de Agave, Tierra y Sazón. En 2024, la producción de mezcal alcanzó 11.36 millones de litros, con Oaxaca a la cabeza. El mezcal es hoy uno de los principales productos agroindustriales de exportación de México, llegando a más de 90 países.
con exportaciones que en 2024 alcanzaron los 141.73 millones de dólares. Este espacio ampliará las puertas a nuestras razas vivas y también a los productores ancestrales para que muestren todo lo que son y lo que tienen por ofrecerle al mundo entero. Hagamos de este evento lo más grande que se pueda. El mezcal tiene mucha tela de donde cortarle. El mezcal aún está en brazos y en manos de los productores aún. Conservémoslos de esta manera. El objetivo es acercar a productoras, productores con comercializadores y distribuidores con ayuda precisamente del gobierno federal y con la perspectiva de una política de prosperidad compartida. Vámonos con otros asuntos. En información del grupo inglés Il Divo les comentamos que sus fuertes y potentes voces se reúnen nuevamente en su álbum 20 aniversario. Dicen que es algo único. Ese disco es 100% nosotros, David, Sebastian, Steven y yo. Desde la primera idea, queremos grabar un disco por este 20 aniversario, hasta luego elegir las canciones, como tú has dicho, que hemos hecho un poco como siempre, pero esa vez solo los 4, ningún productor, ninguna discográfica, nada. Reversionan temas como I Have Nothing de Whitney Houston, Always on My Mind de Elvis Presley, hasta Despacito está ahí de Luis Fonsi y Hoy Tengo Ganas de Ti de Miguel Gallardo. Por supuesto son canciones, son éxitos de 2 décadas de carrera de Il Divo, se escucharán en vivo y a la luz de las velas para los que les gusta mucho el romanticismo. Las fechas: 22 de septiembre, Teatro Metropolitan aquí en la Ciudad de México con esta gira Il Divo by Candlelight. Obviamente su sonido es famoso porque nuestras versiones de las canciones populares que hemos cogido, luego hacemos una gran finale con orquesta y todo. Y ahora vamos a hacer eso todavía porque nos gusta mucho, el público también nos gusta y siempre lo vamos a tener, pero también vamos a intercambiar con unas cosas un poco más íntimas, un poco más sensuales, suavecitos. Seguimos en la música y es que Bad Bunny tiene otro récord en las listas de Billboard. 3 de sus canciones han dominado el número 1 del Hot Latin Songs durante 20 semanas consecutivas, algo que nadie había conseguido en la historia de esta lista que suma ya casi 40 años. La primera de las canciones fue Da Kitty, que estuvo 27 semanas en la cima. Después, Me Porto Bonito, y la última de TNF acaba de llegar a las 20 semanas. Mira el más foto de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazo las veces. Y seguimos con temas de entretenimiento. Los que también llevan una larga carrera en la música son Golden Ganga. Es una banda originaria de Zapopan, Jalisco, y desde hace 20 años fusionan géneros como el reggae y el hip hop, pasando por bossa nova, el afrobeat, y llegan hasta el rock y el jazz. Mezclas que también están reflejando en su nuevo álbum Jungle BBC. Este disco, la idea fue hacer un punto de encuentro entre el tema latino y jamaiquino. Sabes que pues el dancehall es, por ejemplo, la raíz de lo que es el reggaetón, pero a su vez el afrobeat y otros géneros que ya se experimentaban acá en América. También son como precursores de movimientos así tipo urbanos. La banda Tapatía se va a presentar este viernes 6 de junio en el Teatro Metropolitan aquí en la Ciudad de México. Y bueno, mire, muy pronto se va a estrenar la nueva cinta del director Chava Cartas, se llama Nuestros Tiempos. Le compartimos de qué se trata. El amor de su vida o una carrera profesional era la elección a la que por años tuvieron que enfrentarse las mujeres. Por ello, el director Chava Cartas lleva a su público del pasado al presente para reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género en el ámbito profesional, con la película Nuestros Tiempos. Nos va a poner a pensar a todos como público, decir yo qué hubiera hecho, yo qué haría.
¿yo qué camino elegiría? ¿Por dónde me iría? ¿Me regresaría? ¿Me quedaría aquí? Si me regreso, ¿cambio el futuro o no lo cambio? Este presente... Hablamos del pasado y del presente y poder llevar unos embajadores que viajan de 1960 al 2025 y tener este ejemplo de ellos viviendo en este pasado, que en el pasado lo que él hacía en el caso de Benny, o en el caso de Héctor, su personaje, estaba bien visto y ahora ya en el 25 ya no está bien visto. Narra la historia de los físicos Nora y Héctor, quienes logran crear una máquina del tiempo que los lleva del año 1966 al 2025. En el caso de lo que vive la doctora Nora, pues es de un respeto, una apertura y bueno, pues a mi personaje, a Héctor, pues la pasa un poco más, le cuesta más trabajo entenderlo. Él ya era un señor de 50 y tantos años en el 66. Su cabeza ya estaba como muy amoldada a sus tiempos. Entonces llegar al 2025 y encontrarse con tanta disyuntiva. Esta cinta de ficción es protagonizada por Lucero, Benny Barra y Yofelia Medina. Llega a Netflix el 11 de junio, con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Paola Peralta. Vamos a hablar ahora de la banda mexicana de escala Tremenda Corte. Nos compartió parte de las sorpresas que ha preparado para festejar ya 3 décadas de existencia y también nos habló de su más reciente material para todos los fans, que incluso hay muchos aquí en el estudio de 11 Noticias. Nos cuenta más Paola Peralta. La Tremenda Corte celebra 30 años de hacer fotografías sonoras de nuestro país. Antes sí componíamos del que estaba allá enfrente, ¿no? Pero ahora, bueno, después de muchos años eran así como de, güey, nada más te estás quemando, ¿no? Porque pues estás hablando de cosas que te están pasando a ti, ¿no? Y digo, pues qué bonito poderle contar a la gente tus días en una canción. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Así como el programa radiofónico cubano del que tomaron el nombre de La Tremenda Corte, la banda mexicana no solo ha puesto a bailar a su público, también lo han hecho reflexionar con sus letras que van desde la crítica social a la celebración. Su legado musical continúa con su nuevo álbum Resistencia Sonora. Y al final el título viene de pues, la manera de resistir, pues no es, al final no es en la calle, sino es con una grabación. Por eso es con la música, esa es nuestra manera de resistir. Y eso es nuestra manera de perdurar, ¿no? Con una grabación. Para celebrar sus 3 décadas de trayectoria, La Tremenda Corte unirá su ska con el jazz de la Big Band and Friends para reversionar sus clásicos como Ni un paso atrás, Total y Veneno. Un amigo que trabajaba en el Instituto de la Juventud, César Jiménez, fue el primero que nos dijo, ¿por qué no hacen algo, no? Creo que sonaría bastante chévere. Y la verdad es que tardamos en poderlo aterrizar. Nos volvieron a juntar para hacerlo y nos plantearon que hay que darle oportunidad al talento nuevo que se pueda convivir en otras condiciones técnicas, ¿no? La Tremenda Corte, 5 de julio en el Teatro Metropolitan. 11 Noticias, Paola Peralta. Ahora con las respuestas a nuestra pregunta, si saben ustedes por qué se le dice al béisbol el rey de los deportes. Mira, él sí sabe. Bueno, Cuéntanos, pues Gabo. mira, Angie, Lupita, se dice por ahí, ¿no?, que Albert Einstein fue el que lo bautizó de esta manera. La primera vez que vio un partido de béisbol, le explicaron las reglas, le explicaron cómo se jugaba, la manera de batear, la manera de cachar. Y él dijo, vamos, sin duda este es el rey de los deportes por todas las variables que puede tener el juego, ¿no? Es un deporte que tiene muchas reglas. Hay reglas muy básicas que son las que todo el mundo conocemos. Bateo, cacheo, correr a primera, segunda, home, es más, ¿no? Pero de ahí se varían muchas reglas después. La forma en la que se batee, la forma en la que se cache y la forma en la que se lancen las bolas.
Entonces por ello se le llama el rey de los deportes, porque hay que jugar como si fuera un ajedrez prácticamente dentro del campo. Es lo que nos compartía más pues temprano. ya tenemos Betty las Pereira. respuestas de ustedes después de la de Gabo, y el 50% nos dice 55% por su alta popularidad en la afición. Así es, el 40% coincide totalmente contigo, Gabo, es porque Einstein así lo bautizó, y finalmente el 5%. Porque marca tendencia también en la moda, y gracias a quienes respondieron en nuestra transmisión en Facebook. Marcos González menciona: hay muchos porqués llamarlo el rey de los deportes. Mi opinión es por sus reglas y la estrategia en el movimiento de los jugadores. Así es, también en YouTube lo que nos compartió Luis Gustavo Miró: el rey de los deportes, considero que por tener reglas tan perfectas para el desarrollo del juego, lo que tú nos comentabas, Gabo, pues así nos vamos. Muchas gracias, nos vemos el lunes, gracias a todos. Gracias, Gabo. Lupita.